Tengan muy buenas noches. Mi nombre es David Rosales. A través de este nuevo canal, Torah y Kabbalah, pretendemos, a través de diversos estudios, dar lo que es información importante acerca de temas que transcurren a lo largo de la Biblia. Hablamos de lo que es las porciones semanales, algunos estudios sobre las fiestas o los llamados Moadim, también algunas cápsulas sobre el misticismo judío llamado Kabbalah. ¿Cuál es el propósito de todo esto? Sabemos que en este momento la sabiduría de la Kabbalah está siendo ampliamente difundida. Por eso es importante que nosotros entremos las bases necesarias para tener una mejor comprensión de todo lo que nosotros estamos viendo o de todo aquello que vamos a estudiar. Entendiendo primeramente qué es Torah. La Torah es llamada por los sabios de Israel como los primeros 5 libros de Moisés, que nosotros conocemos bajo la perspectiva cristiana como el Pentateuco, llamados así por los libros que son llamados básicamente Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Pero en lo que es la tradición hebrea no son llamados así. El primer aspecto que hay que entender que los primeros 5 libros de la Torah tienen en sus iniciales lo que son las palabras con que inicia cada libro. En este caso tenemos que el primer libro se llama Bereshit, que quiere decir en el principio. El segundo libro, que se llama Shemot, que quiere decir nombres. El tercer libro, que se llama Vayikra, que quiere decir y llamó. El cuarto libro, que quiere decir Bamidbar, que su significado es en el desierto. Y el último libro, que es Devarim, que esa es palabras. Esta sección de libros se lee durante todo un año en lo que es la liturgia hebrea. Pero también es de entender que no todo este libro o estos 5 libros no son la totalidad. La totalidad de lo que es el Antiguo Testamento, llamado de esa forma desde la perspectiva occidental, tiene el nombre de Tanaj. Y esta palabra Tanaj es un acrónimo de 3 palabras. La primera ya la vimos, que es la palabra Torah. La segunda es Nevi'im, que son llamados los profetas, y son los profetas anteriores y posteriores. Más adelante vamos a hablar un poquito más acerca de esto para que vayamos entendiendo. Y los últimos libros son los llamados Ketuvim, que son podemos traducirlos como los escritos. Nosotros o muchas personas que vienen de la tradición cristiana conocen o saben que la Biblia está dividida, o la han dividido, mejor dicho, el Antiguo Testamento en 5 partes. Lo que son Pentateuco, lo que son libros históricos, libros poéticos, libros profetas mayores y profetas menores. No así bajo la cosmovisión hebrea. También hay que recordar que bajo la perspectiva cristiana está lo que se conoce como Nuevo Testamento. Podríamos decir que en este estudio no vamos a tocar esos libros. Vamos a centrarnos básicamente en unos estudios
solo sobre la Tanaj o llamado Antiguo Testamento. ¿Por qué nos vamos a centrar en eso? Porque la base de la comprensión de la mística llamada Cábala se centra en ellos. Cuando nosotros vengamos y tengamos o vamos a tener una mejor comprensión de estos escritos, va a ser mucho más fácil tener una comprensión del llamado Nuevo Testamento. Pero eso lo vamos a dejar a posteriori o les recomendaremos páginas o estudios donde ustedes pueden hacerse llegar. Ahora, como continuado, el estudio del Antiguo Testamento o la Tanaj o la Torah en este caso se divide a lo largo del año. ¿Sí? También podemos entender que a lo que es la Torah se le conoce como Humash. La palabra Humash quiere decir 5 libros. ¿Por qué 5 libros? Porque son los 5 libros que constituyen la Torah o el Pentateuco. Estas porciones se leen, como les acabo de mencionar, durante un año hebreo o un año cabalístico. Entendamos que no se dividen de la misma manera. Para eso también vamos a hacer un estudio acerca de cómo se divide el calendario judío, que también es bien importante para entender cómo se va haciendo las lecturas. En esta semana que se está comenzando, se terminó la fiesta que se conoce como Sukkot y Simchat Torah, que si nos presta la ayuda del cielo, vamos a hacer también un video. O sea, quiero que me entienda que hay una cantidad de información que vamos a ir tratando de abarcarla en la mejor medida, porque nuestro trabajo o nuestra idea con este canal es ampliar el conocimiento para una mejor comprensión. No podemos abarcar todo el estudio en un tan solo video. Como dice la pestaña de este primer video, solo vamos a dar una introducción a la Torah. Como les mencionaba, a lo largo del año se estudia la Torah y una parte de los que son llamados Antiguo Testamento, que a eso se llama Haftarot. Toda esta lectura se hace durante un año, que son 54 semanas. Durante estas 54 semanas, lo que es todo el Pentateuco o toda la Torá o todo el Humash, se hace una lectura diaria que se llama Aliyah, donde se hace la lectura de ciertas porciones y el libro básicamente de Bereshit o Génesis, en este caso, se divide en 12 lecturas. Esto nos dice que el libro de Bereshit es leído en 3 meses. Y ahí viene el libro de Shemot y no tiene la misma cantidad y se lee en 11 lecturas. De ahí los siguientes o subsiguientes libros se hace una lectura de 10 meses, completando un total de 54 lecturas. Cabe destacar que no siempre se va a leer lo que son libros o lecturas individuales. Hay momentos donde se van a leer 2 juntas por la cantidad de tiempo que hay en el calendario. A estas porciones de lectura que se hacen durante el año se llama parashot. Sus singulares, parashá. Y esa parashá es lo que nosotros conocemos como porciones que se leen a cada semana. Como les mencioné, esta semana se lee dentro del calendario hebreo, obviamente, se lee la primera porción del primer libro llamado Génesis o en su título original Bereshit. Y se lee la primera porción que lleva el título del libro, Bereshit.
Posteriormente, en el siguiente video, vamos a hablar un poquito de lo que es o de las ideas que contiene Bereshit. Ahora es importante que vayan entendiendo que esto va a ser un proceso de lecturas que vamos a ir haciendo conforme al año. También vamos a agregar un poquito de videos acerca de lo que es las fiestas, los meses. Vamos a ir tocando otros puntos para que tengamos el recurso necesario para poder entender un poco más cada una de las cosas del aprendizaje que estamos teniendo. La pregunta surge, ¿por qué Kabbalah? Porque la Kabbalah es la interpretación, podríamos decir, mística o esotérica. Cuando hablamos de esotérica, no hablamos de algo que sea malo. Cuando hablamos de esotérica, hablamos de un aspecto que es oculto. Y lo fascinante de este es que tiene una practicidad a nuestra vida. Porque muchas veces venimos nosotros y hacemos una lectura de lo que es la Biblia, el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, y no tenemos comprensión. Entonces la idea venimos y a través de la Kabbalah, que la Kabbalah viene del verbo lekabel, que quiere decir recibir, venimos nosotros y recibimos. Es importante destacar que bajo la perspectiva hebrea, la Biblia tiene 4 niveles de interpretación. Esta palabra que se utiliza para lo que es estos niveles de interpretación es la palabra pardés. La palabra pardés quiere decir jardín. La primera palabra o la primera letra para esta palabra pardés es la letra P con la palabra peshat. La palabra peshat viene de el sentido literal. ¿Sí? Eso es lo que nos habla el primer sentido. O sea, no podemos separar un sentido del otro sentido. O sea, todos sentidos se complementan. La segunda palabra es la palabra remes, que es el significado exegético. Así que las ideas en contexto histórico, cómo vamos nosotros entendiéndolo desde el sentido literal. El tercer sentido es el sentido darash. De ahí viene la palabra midrash. Los midrash son libros que contienen parábolas que nos hacen entender mejor las ideas que los intérpretes hicieron de ciertas porciones bíblicas. De la última palabra, de la palabra pardés, es la letra S, de ahí viene la palabra sol. La palabra sol quiere decir secreto. Es importante también destacar que en todo esto hay un cúmulo de literatura que se estudia para poder llegar a este nivel de estudio. Hablamos que se estudia primeramente lo que es la Torá, que hay un libro que así se llama, o Humash. De ahí tenemos lo que son el Talmud, que es un libro de discusiones, podemos decir, de jurisprudencia bajo ciertos mandamientos que se dan. Por darles un ejemplo, ¿cómo se determina que comienza un mes o cómo se determina que comienza una festividad? Normalmente siempre se dice que deben de estar dos o más testigos que observen el cielo y vean las 2 primeras estrellas. Esa es una parte. Y conforme va avanzando, van delimitando varias cosas. De ahí viene lo que está los midrashim, que como les acabo de decir, son libros, y hay una gran cantidad de libros sobre los midrash, que son parábolas que nos hacen entender lo que nos dice el Talmud. Y ahí tenemos lo que es en el Sod, que para ese tipo de entendimiento ya se estudia el libro que se llama el Zohar. El Zohar es una colección de libros, comentarios solo sobre la Torá.
Entonces, es un proceso, como ya les mencioné, que se va haciendo un estudio que se hace detenidamente, se hace un estudio que va paso a paso para poder tener la comprensión de todos estos elementos. Entonces, espero que me acompañen en este camino que es el maravilloso estudio de lo que es la Torá y la Cábala. Muchas gracias.